Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo día de las 19ª Jornadas Patagónicas de la MR. Bueno, es un gusto estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Acá estamos con este grupo de médicos neumonólogos patagónicos, con los cuales hoy vamos a desarrollar el tema de enfermedades pulmonares intersticiales e hipertensión pulmonar. Bueno, perdón que no me presenté, para los que no me conocen, mi nombre es Luján Rolando, soy vocal suplente de la región Patagonia, y bueno, junto con Ignacio Saber, Laura Bustamante y Muriel Cabrera, fuimos los que un poquito estamos organizando estas jornadas con modalidad virtual por primera vez. Así que bueno, esperemos que todo siga saliendo tan bien como hasta ahora. Bueno, la idea es un poco mantener el mismo formato que se hizo en el día de ayer. Son 2 temas por día, como les decía, los temas que vamos a ver hoy son enfermedades intersticiales e hipertensión pulmonar. Va a haber una presentación de un caso clínico, una discusión sobre el tema, y después vamos a tener el espacio para las preguntas. Las preguntas van a ser escritas, ¿sí? Ustedes las escriben a través de la página, y después se los vamos a ir haciendo a los disertantes. Vamos a hacer enfermedades intersticiales, va a estar la doctora Josefina Villa y la doctora Luciana Molinari, e hipertensión pulmonar, la doctora Noelia Balbo y el doctor Julián Cirus. Entonces, si estamos todos listos, vamos a arrancar con la presentación de Josefina. La doctora Josefina Villa es médica neumonóloga, ella trabaja en Neuquén, y va a empezar con el primer caso clínico, que es de enfermedades intersticiales pulmonares. Así que, José, te damos pie. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Es un gusto formar parte de las jornadas patagónicas de la MR y presentar este caso. Se trata de una mujer de 69 años, no tabaquista. La mujer nació en Chile, es ama de casa y siempre se desempeñó realizando tareas domésticas en su hogar. Como antecedentes, presenta hipotiroidismo, para lo cual está en tratamiento con levotiroxina 100 miligramos día, y exposiciones a riesgo no presenta. No tenía antecedentes farmacológicos, no tenía hobbies, no tenía animales, no había humedad en su hogar y tampoco había tenido o estado en contacto con amianto. En el 2016 la paciente es derivada de neumonología por cuadros recurrentes de vías respiratorias bajas. Esos cuadros siempre fueron tratados e interpretados como neumonías agudas de la comunidad, y el examen físico, cuando es derivada, presentaba rales velcros vivasales. Se le hace en ese momento una espirometría que estaba dentro de límites normales, con una capacidad vital forzada de 3.06 litros, un 95% de su predicho. Esta es la tomografía con la cual la paciente consulta. Se observa que tiene un compromiso intersticial con un patrón reticular, con compromiso bastante homogéneo desde los lóbulos superiores hacia los lóbulos inferiores, un poquito más marcado en lóbulos superiores, sobre todo a nivel subpleural. La paciente no concurre más hasta el 2018, la primera consulta es en 2016 y no la vemos más por un periodo de 2 años hasta el 2018. En el 2018 la paciente consulta por disnea, clase funcional 2-3 y tos seca, sin síntomas extrapulmonares, sin manifestaciones de enfermedad del tejido conectivo. En este momento se le pide un laboratorio completo con un panel de anticuerpos donde a mí mismo resultó ser negativo, o sea, solamente un FAN 1 en 80 con patente moteado fino, pero el resto dentro de límites normales. Se repite un estudio funcional, en este caso un estudio funcional completo. Lo único que teníamos en el 2016 era esa espirometría dentro de límites normales, y acá, si bien seguía siendo la espirometría dentro de límites normales, o sea, la capacidad vital forzada 2.56, un 82% de su predicho, teníamos una disminución de 500 mililitros y un 13% con respecto al estudio previo. La TLC presentaba una disminución leve y una disminución moderada de la DLCO. Se solicitó también un test de caminata donde presentó desaturación con una caída de 6 puntos, con un total de metros recorridos de 490, un 100% de su predicho. Esta es la tomografía del 2018, donde vemos que hay una clara progresión con respecto a la tomografía del 2016. Se observa un patrón reticular grueso, sobre todo con compromiso de lóbulos superiores, broncolectasias y bronquiectasias por tracción, sobre todo en los lóbulos superiores, y bastante respetados los lóbulos inferiores. Se le repite un ecocardiograma Doppler donde se presenta una función sistólica y una motilidad parietal del VI conservada.
con un patrón de relajación prolongada y un diámetro y punción sistólica del BD conservada. Un TAPSE de 2.1 y una presión sistólica de la arteria pulmonar elevada en grado leve, 40 milímetros de mercurio. Y en este momento nos preguntamos frente a qué enfermedad intersticial estamos, porque desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas la paciente tiene disnea y tiene tos seca, pero no tenía ninguna evidencia de enfermedad del tejido conectivo subyacente, nos haga pensar en otra patología hasta este momento. En cuanto a la patente tomográfica, la paciente no presentaba, por ejemplo, un patrón tomográfico claro como es el de una UIP, donde vemos un claro predominio subpleural, bivasal, con presencia de panalización, sino que el patrón tomográfico que esta paciente presentaba en esta tomografía es un patrón que nos hace pensar en un diagnóstico alternativo, con un predominio en la distribución en lóbulos superiores, peribronquiolar. En cuanto a la historia clínica que nosotros le hicimos a la paciente, con una historia detallada de la exposición de riesgo, la paciente no tenía ningún trabajo, ninguna ocupación, no tenía que nos haga pensar en algún antígeno que pueda estar generando una neumonitis por hipersensibilidad, la paciente no utilizaba almohadas, edredón de plumas, no tenía humedad en la casa, no tenía animales. Por supuesto, sabemos que en un 20% de los casos el antígeno no se llega a descubrir, no por esto uno descarta una neumonitis por hipersensibilidad, pero la verdad es que al interrogatorio no se evidenció ningún antígeno que nos pudiese estar causando un cuadro de neumonitis por hipersensibilidad. Es por esto que nos planteamos, bueno, ¿cómo seguimos en este caso? El estudio que se le realizó a esta paciente fue un lavado bronquialveolar y una criobiopsia. Se realizó el estudio en el Hospital Italiano de Buenos Aires y el lavado bronquialveolar evidenció un componente predominantemente de leucocitos en un 30%, para un normal de 1 al 2%, linfocitos levemente disminuidos en un 8%, macrófagos de 54%, esta es la célula que normalmente predomina en el lavado bronquialveolar en un 85 al 90% de los casos, y eosinófilos de 8% para un normal hasta 2%. El lavado bronquialveolar tenía cambios inflamatorios y la biopsia que se le realizó, la criobiopsia de 4 fragmentos que se tomaron, lamentablemente los cortes histológicos mostraron un fragmento de bronquio y parénquima pulmonar con estructuras conservadas sin ninguna evidencia de otro compromiso intersticial. Por ende, estos estudios no nos permitieron avanzar en el diagnóstico de la paciente. En este momento, desde el 2016 al 2019, si bien hay una pérdida en cuanto a la capacidad vital forzada de esta paciente de 500 mililitros y un 13%, la TLC, o sea, los volúmenes pulmonares y la DLCO se mantuvieron relativamente estables y con un funcional aceptable es como decidimos realizar una videotoracoscopía. Se realizó una biopsia por videotoracoscopía y se toma una muestra del lóbulo superior y 2 muestras del lóbulo inferior, donde mostraron áreas de inflamación y fibrosis intersticial adyacentes a parénquima normal, ensanchamiento de los tabiques alveolares por colágeno y células inflamatorias conformando focos fibroblásticos y áreas de fibrosis con espacios quísticos que conformaban un efecto de panalización. A modo de conclusión, se describe una neumonía intersticial, entre paréntesis, fibrosis pulmonar idiopática. Nosotros sabemos que esto no es un término anatomopatológico, en todo caso lo sería una neumonía intersticial usual. Es por eso que decidimos hacer una revisión en un centro que tenga mayor experiencia en anatomías patológicas de pulmón, sobre todo en enfermedades intersticiales, para poder caracterizarlo. En cuanto a la revisión del Hospital Ferrer, lo que se sugirió es un parénquima pulmonar con alteración de la arquitectura, se describían parches con cambios fibroinflamatorios centrados en la vía aérea, con fibrosis subpleural y focos fibrolásticos centrados en la vía aérea también. Acúmulos linfoideos distribuidos al azar y metaplasia peribronquiolar con bronquiectasias por tracción. Como conclusión, esto es una neumonía bronquiolocéntrica, o sea, un patrón de neumonía bronquiolocéntrica, y los hallazgos sabemos que pueden corresponder a una enfermedad del colágeno, a una neumonitis por hipersensibilidad o también obviamente a aspiración. Bueno, en resumen, en 2016 la paciente consulta por cuadros recurrentes de vías respiratorias bajas, inicia en este momento sus manifestaciones clínicas con un funcional normal y una tomografía con cambios incipientes de compromiso intersticial. No reconsulta hasta el 2018, donde acá tenía progresión sintomática, declinación de la función pulmonar y progresión tomográfica.
En 2019 logramos hacer una biopsia donde observamos que la paciente tenía un patrón de neumonía bronquiolocéntrica. Los dos diagnósticos diferenciales que planteamos fue o esta paciente tiene una neumonitis por hipersensibilidad con un antígeno hasta el momento oculto, o bien una enfermedad intersticial con características autoinmunes, pero para esto nos faltaban dominios clínicos y dominios serológicos. En este momento, la paciente desde agosto de 2019 hasta inicios del 2020 no la volvemos a ver, la paciente vuelve a irse a Chile y acá cuando vuelve nos consulta ahora porque tenía serostomía y seroftalmia. Pide un test de Schimmer, ese test de Schimmer resulta ser positivo, o sea, con disminución sin anestesia y con anestesia, para un normal de 15 nos da disminuido, y se le hace una biopsia de glándula salival donde se observaron elementos histológicos suficientes que avalen un síndrome de Sjögren, que este era el diagnóstico que pensábamos dentro de esta, o sea, una enfermedad intersticial con un primer dominio clínico que podría haber sido en este caso la seroftomía y la seroftalmia, o sea, un síndrome de Sjögren que hasta este momento podría haber sido cero negativo. Pedimos nuevamente un panel inmunológico que es normal y pedimos una nueva evaluación por reumatología. Para reumatología, si bien podría ser un síndrome de Sjögren cero negativo, la verdad es que le faltaban criterios como para pensar en esta patología. Lo que sí concluimos tanto con el reumatólogo como una discusión interdisciplinaria que hicimos fue que esta paciente tiene una clara progresión sintomática, con declinación de la función pulmonar y progresión tomográfica, por lo tanto decidimos iniciar un tratamiento inmunosupresor que puede ser tanto efectivamente para la neumonitis por hipersensibilidad si es que la tuviese o para una enfermedad de colágeno subyacente. En este momento decidimos iniciar un tratamiento con meprednisona y miclofenolato y hacer una evaluación clínica en 3 y 6 meses, en el caso de progresión, revalorar la posibilidad de un tratamiento antifibrótico en caso de una evolución desfavorable. Esta es la última tomografía que se hizo ahora en septiembre del 2020 y podemos observar un patrón reticular con compromiso de lóbulos superiores, opacidades lineales, distorsión de la arquitectura pulmonar. En este corte localizado en lóbulos superiores, en los segmentos anteriores, se puede observar bronquiolectasias y bronquiectasias por tracción, gran distorsión de la arquitectura pulmonar, con bastante preservación de lóbulos inferiores. Bueno, esta es la evolución funcional de la paciente. Podemos ver que desde 2016 al 2018 hay una declinación de la función pulmonar con una caída de 500 mililitros y un 13% con respecto al estudio previo y una nueva caída con respecto al estudio del 2018, ahora en septiembre del 2019, de 400 mililitros y 11%. La paciente ahora tiene un patrón restrictivo leve con una DLCO con una disminución moderada. Los dos test de caminatas que tenemos son el del 2018 y el 2019, no se repitió ahora, pero con desaturación en la marcha y una distancia recorrida dentro de los límites normales. Por ende, estamos frente a una paciente con una enfermedad intersticial con un fenotipo fibrosante progresivo. El seguimiento de esta paciente lamentablemente fue irregular y a pesar de los procedimientos diagnósticos aún no hemos podido iniciar un tratamiento. El último control determinó una caída significativa de la función pulmonar y una progresión sintomática. Es por eso que luego de una evaluación multidisciplinaria se decidió iniciar un tratamiento en una primera instancia inmunosupresor con meprednisona y miclofenolato y obviamente una evaluación en 3 a 6 meses y en caso de declinación de la función pulmonar se reevaluará la posibilidad de un tratamiento antifibrótico. Muchas gracias. Bueno, José, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, el caso y creo que muestra lo importante de la evaluación multidisciplinaria en estas enfermedades, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con una presentación de enfermedades intersticiales, acorde a lo que presentó José, y va a estar a cargo de la doctora Luciana Molinari, médica neumonóloga de General Roca. Luciana, te dejo a vos. Hola, mi nombre es Luciana Molinari, soy neumonóloga de la ciudad de General Roca. Muchas gracias a todos por estar compartiendo este momento entre colegas patagónicos. Y la idea ahora es discutir un poquito que todo patrón intersticial en el pulmón no es sinónimo de fibrosis pulmonar idiopática.
Tomando como disparador el caso que presentó la doctora Villa, que es un caso súper interesante y muy completo, vamos a tener una primera parte de la charla donde vamos a repasar cómo hacemos el aproximamiento general a una enfermedad intersticial pulmonar para su diagnóstico final de entidad clínica, y una segunda parte de la charla donde me voy a enfocar más en lo que es el patrón fibrosante progresivo o el fenotipo fibrosante progresivo dentro de las enfermedades intersticiales del pulmón, que es como la vedette de los últimos meses y en donde ha habido más novedades desde el punto de vista de las publicaciones científicas. Y siempre que nos encontramos delante de un paciente en el que sospechamos enfermedad intersticial, lo primero que queremos hacer es evaluar si podemos encontrar alguna causa secundaria que justifique la enfermedad pulmonar, o si no la encontramos, si estamos frente a una etiología desconocida o lo que llamamos enfermedades intersticiales idiopáticas pulmonares. Y cuando vemos la historia clínica de esta paciente, no encontramos en el interrogatorio ningún hobby, ninguna exposición domiciliaria que pueda justificar una neumonitis por hipersensibilidad, tratando de encontrar una causa secundaria. Tampoco parece tener ninguna exposición laboral o ocupacional para incluirla dentro del grupo de las neumoconiosis. No consume drogas legales ni ilegales, por lo cual tampoco podríamos sospechar un daño pulmonar inducido por drogas, y por lo que nos ha contado la doctora, tenemos alguna sospecha de que la paciente pueda tener una enfermedad del tejido conectivo. Pero lo primero que quiero resaltar es por qué es tan importante el diagnóstico precoz de las enfermedades intersticiales pulmonares y que lo hagamos o que tratemos de hacerlo rápidamente en nuestro consultorio, porque ya está descrito que el retraso en llegar a un diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar se correlaciona con mayor riesgo de muerte y por lo tanto peor pronóstico. Y esto ya lo vio Daniela Lamas en su cohorte de Nueva York, muy famosa, hace ya unos años, donde vio que el delay entre el inicio de los síntomas y el ingreso del paciente en un centro especializado en enfermedad intersticial pulmonar es promedio de 2 años. Y esto hablando de países del primer mundo. ¿Por qué se produce este retraso? Por lo que todos ya sospechamos, porque la verdad que los síntomas son muy inespecíficos, están presentes en la mayoría de las enfermedades respiratorias, porque son síntomas de comienzo lento y a veces los pacientes lo naturalizan o no les parece necesario hacer referencia, y porque al ser enfermedades que tienen poca prevalencia, también no son de las más sospechadas o de las primeras pensadas por los neumonólogos. ¿Y cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para hacer un diagnóstico temprano de enfermedad intersticial en mi consultorio? La verdad es que está descrito que la auscultación es el método más disponible, más barato y más efectivo para diagnosticar enfermedad intersticial pulmonar. La clave es si el paciente tiene rales velcro a la auscultación o no, y eso lo podemos hacer con una tecnología disponible y barata, que es nuestro estetoscopio y nuestros oídos. ¿Cómo distingo los rales velcro que son tan característicos de las enfermedades fibrosantes? Los rales velcro son, como todos los rales, un sonido que se produce por la apertura brusca y rápida de una pequeña vía aérea que está patológicamente cerrada. Lo que pasa es que tienen una característica sonora que los distingue de los rales que aparecen en otras enfermedades respiratorias. Son rales que generan el mismo sonido que un velcro de una zapatilla o que de un tensiómetro cuando se abre. Son discontinuos, se producen durante toda la inspiración y aparecen precozmente en las zonas declives del pulmón. Por lo tanto, ya es consenso de expertos que si escuchamos rales velcros vivasales durante toda la inspiración, estos rales no desaparecen cuando hacemos que el paciente repita varias veces respiraciones profundas o siguen apareciendo en sucesivas consultas, esto nos autoriza a iniciar una sospecha diagnóstica de fibrosis pulmonar y justifica el pedido de una tomografía de tórax de alta resolución. Porque ya sabemos que este tipo de rales velcro no solamente que predicen la presencia de enfermedad intersticial fibrosante,
sino que se correlacionan directamente con la extensión de la fibrosis en la tomografía y con las características tomográficas de esta fibrosis, ya que se correlacionan más frecuentemente con los patrones fibrosantes de tipo neumonía intersticial usual. Con lo cual tenemos una tecnología barata y disponible en todo nuestro consultorio que nos puede ayudar a iniciar un diagnóstico precoz de enfermedad intersticial e incluso nos puede dar una idea evolutiva de pronóstico. ¿Y qué otro dato nos puede ayudar en el consultorio a acercar nuestro diagnóstico a una enfermedad intersticial pulmonar fibrosante? Bueno, el claving o estos dedos en palillo de tambor con uñas en vidrio de reloj es un signo orientativo de las enfermedades fibrosantes pulmonares que se encuentran en el 50% de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, que si bien no se sabe específicamente cómo es la fisiopatogenia, nos orienta hacia este tipo de enfermedades. Entonces, cuando entramos en el algoritmo diagnóstico de las enfermedades intersticiales fibrosantes, ya dijimos que el primer paso era tratar de descartar o confirmar una condición asociada o una causa potencial. Y para hacer esto, la principal herramienta con la que contamos es el interrogatorio. El interrogatorio nos va a servir para construir nuestro pretest clínico. Este pretest clínico va a influir directamente en la interpretación que le demos luego a los estudios complementarios que solicitemos en nuestro proceso diagnóstico. ¿A qué me refiero? Si nosotros partimos de una mujer no tabaquista, el resultado que encontremos en la tomografía de tórax, así sea un patrón de neumonía intersticial usual, no nos va a hacer sospechar como primer diagnóstico posible en fibrosis pulmonar idiopática, que sabemos que es una enfermedad que se da principalmente en hombres tabaquistas. Esa neumonía intersticial usual para nosotros va a tener otro significado diagnóstico por el solo hecho de ser mujer y no tabaquista. Así se construyen los pretest clínicos que después van a incidir en el diagnóstico final de una entidad clínica en la enfermedad intersticial pulmonar. Y para eso, para hacer un interrogatorio dirigido que sea certero para enfermedad intersticial pulmonar, tenemos esta herramienta maravillosa que es la historia clínica de enfermedades intersticiales de la AMR, que está disponible y libre para todo el mundo en la web de la AMR y que nos va a guiar para que no nos olvidemos de interrogar nada que nos pueda dar una pista sobre frente a qué enfermedad intersticial nos encontramos. Rápidamente, la historia hace que busquemos, como dijimos, potenciales causas, nos orienta sobre las enfermedades del tejido conectivo, para que no olvidemos interrogar sobre ninguno de los signos y síntomas que son específicos de estas enfermedades. Por ejemplo, esta paciente en el interrogatorio dirigido presentaba seroftalmia y seroftomía. Fueron síntomas aislados que sabemos que tienen mayor incidencia en las mujeres en la época posmenopáusica que en la población en general. Y estos síntomas, para formar parte del diagnóstico de una entidad del tejido conectivo, tienen que estar acompañados de otros signos y síntomas. Como todos sabemos, para diagnosticar una enfermedad del tejido conectivo hay que juntar puntos con signos y síntomas. Y en esta paciente no se pudo llegar al diagnóstico definitivo de síndrome de Sjögren. Si bien tiene una biopsia de una glándula salivar labial menor con cialoadenitis, no está claro cuántos focos linfocíticos tiene, ni está especificado si se correspondería o no con una cialoadenitis como las presentes en el síndrome de Sjögren. No tiene anticuerpos y tiene un test de Schimmer que no fue concluyente. Con lo cual queda esa duda, esa sospecha diagnóstica, si esto sería un síndrome de Sjögren que todavía no llegó a manifestarse floridamente con todas sus características. Por eso es tan importante siempre la discusión en el equipo multidisciplinario, donde debe haber un reumatólogo que nos oriente en cuanto a qué estudios pedir, cómo seguir con el algoritmo diagnóstico de estos pacientes y si el paciente finalmente tiene o no una enfermedad del tejido conectivo.
Rápidamente, luego, la historia clínica de la AMR nos orienta acerca de enfermedades ocupacionales, para que no olvidemos todas aquellas que pueden tener injuria pulmonar. Es muy importante interrogar acerca de no solamente la cantidad de tiempo que el paciente pasa frente al antígeno, sino también de cuáles son los equipos de protección personal que se usa durante el horario laboral. También nos ayuda a interrogar sobre antígenos que pueden producir neumonitis por hipersensibilidad. Recordemos que muchas veces estos antígenos no son reconocidos como los pacientes como dañinos para su salud, por lo cual es muy difícil que en un interrogatorio no dirigido el paciente pueda relatarnos sobre estas exposiciones. Y por eso es tan importante tener siempre un médico especialista en enfermedades ocupacionales para consultar sobre si esas exposiciones pueden tener relación con la injuria pulmonar que tiene el paciente. La historia también cuestiona sobre el uso de drogas lícitas o ilícitas que puedan generar enfermedad pulmonar. Y para eso siempre tenemos a mano el Neumotox, que se encuentra online, tanto como para computadoras como para celulares, y uno puede entrar sobre la droga que sospecha, o puede también entrar a través de la patología pulmonar para ver qué drogas son las que se han reportado como relacionadas con ese tipo de enfermedad intersticial. Entonces, ya tratamos de diagnosticar o descartar potenciales causas asociadas, y ahora vamos a ver cómo nos puede ayudar el próximo paso, que es la tomografía de tórax de alta resolución en nuestro proceso diagnóstico. Como vimos, esta paciente tiene una tomografía con un patrón francamente fibrosante, tiene patrón reticular, subpleural, bilateral, con áreas de panalización, un patrón que está dentro de lo que cuando vemos la clasificación de las últimas guías de fibrosis pulmonar idiopática, estarían estos tres criterios dentro de lo que es una UIP definitiva, el patrón que se asocia con fibrosis pulmonar idiopática, pero va a haber, como vimos, una característica que lo va a alejar de esa columna de UIP definitiva y que lo va a llevar hacia la columna de diagnóstico alternativo. Cuando nosotros tenemos este tipo de patrón, podemos decir que es UIP definitiva, probable, indeterminada, cuando se va alejando cada vez más de ese patrón patognomónico de UIP, pero si dentro de la tomografía vemos algún otro signo que nos sugiere otro diagnóstico, entonces entra en esta cuarta columna de diagnóstico alternativo. Y el signo que tenemos en esta tomografía es dónde predomina la distribución. Y vimos que esta distribución no es como tendría que ser en una UIP definitiva, bibasal, o sea, con un gradiente ápico basal, sino que al revés tiene predominio apical y en lóbulos medios, y en vez de tener solo predominio subpleural, tiene un componente claramente peribroncovascular, con lo cual solamente esa distribución ya nos hace pensar en una neumonitis por hipersensibilidad. Y cuando vamos, entonces, a seguir el algoritmo, vemos que lo que sigue es la discusión multidisciplinaria. Esta paciente se discutió con un equipo multidisciplinario y el equipo decidió seguir con el algoritmo realizando primero un VAL para hacer un recuento celular, a ver si con eso acercábamos el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, encontrando linfocitosis, que no se encontró, y entonces siguió con el algoritmo primero con una criobiopsia, que no obtuvo material suficiente, y luego pasaron al último paso, que era la biopsia pulmonar quirúrgica. Y cuando vamos a revisar las guías que se publicaron este año sobre neumonitis por hipersensibilidad en adultos, que la verdad lo que vino es aunar un poquito todos los criterios diagnósticos para que podamos seguir todos las mismas reglas, vemos que también dividen a los patrones tomográficos en típicos, compatibles o indeterminados para neumonitis por hipersensibilidad, y la verdad que nuestro paciente estaría entre una típica y compatible, ¿sí? Porque tiene un patrón reticular con distorsión del parénquima, bronquiectasias por tracción, panal de abeja, la verdad que cumple todos los criterios de una neumonitis por hipersensibilidad de tipo fibrosante, y tal vez lo que le falta un poquito es la parte de compromiso de la pequeña vía aérea. Tomográficamente no tiene atenuación en mosaico prácticamente ni árbol en brote.
Y para repasar, estas nuevas guías recomiendan tanto el uso de la criobiopsia como de la biopsia quirúrgica como dos métodos para llegar al diagnóstico definitivo de neumonitis por hipersensibilidad. Cuando vamos a ver la biopsia pulmonar, las guías también dividen a la anatomía patológica en definitiva, probable o indeterminada. Si evaluamos la microscopía de la revisión de la biopsia, vemos que este patrón de neumonía bronquiolocéntrica está descrito como un patrón típico de la neumonitis por hipersensibilidad fibrosante, con estos focos fibroblastos, con panal de abeja, y también con esta metaplasia peribronquiolar. Todos hallazgos que fueron encontrados en la biopsia pulmonar, pero la verdad es que hay que tener en cuenta que muchas veces estos patrones de neumonía bronquiolocéntrica también pueden encontrarse en ciertas enfermedades del colágeno, con lo cual sigue siendo ruido diagnóstico entre las dos patologías que estamos sospechando. El algoritmo diagnóstico de las guías es mucho más simple cuando tenemos un antígeno identificado o linfocitosis en el VAL, dos cosas que no tenemos en nuestro caso clínico, pero hay una rama diagnóstica para aquellos que no tienen antígeno identificado y que no tienen linfocitosis en el VAL, a los cuales les sugiere precisamente tener una muestra de tejido. Y cuando vamos al cuadro diagnóstico final, vemos que con una tomografía típica o compatible como la que tiene nuestro paciente y solamente con una histopatología típica, tenemos prácticamente el diagnóstico definitivo de neumonitis por hipersensibilidad crónica, con lo cual la sospecha diagnóstica de que esta paciente tenga una neumonitis por hipersensibilidad fibrosante es bastante alta. Ahora, ¿es realmente necesario llegar al diagnóstico de una entidad clínica definida? Nuestra paciente parece tener lo que llamamos una enfermedad intersticial fibrosante progresiva. Acá vemos en azul cómo fue la caída del FBC de nuestra paciente en los últimos 2 años y vemos que cayó más de un 15%. Cuando hablamos de esta nueva entidad, que es el fenotipo fibrosante progresivo, englobamos un montón de enfermedades intersticiales pulmonares que se comportan en un estadio final de la misma manera, con un deterioro progresivo e irreversible de la función respiratoria, empeoramiento de los síntomas y o progresión de la fibrosis en la tomografía de tórax. Si bien no hay un consenso establecido de cómo uno diagnostica o cómo clasifica una enfermedad fibrosante progresiva, la mayoría de los expertos se basan en los criterios de inclusión de los últimos trabajos de antifibróticos, como el INVILT, por ejemplo, donde se establece que aquellos pacientes que en los últimos 24 meses hayan tenido una caída relativa de más del 10% de la capacidad vital forzada o no, que no llegan al 10%, que tienen una caída del 5 al 10%, pero que esto se acompaña con una progresión de la fibrosis en la tomografía, o de una peoría de los síntomas respiratorios, o síntomas respiratorios y tomografía con progresión, serían estos pacientes lo que se clasificarían dentro de este fenotipo fibrosante progresivo. Para decirlo de otra manera, serían pacientes que se van a comportar como si tuviesen fibrosis pulmonar idiopática. Y es muy interesante pensarlo desde el punto de vista de la fisiopatología. Lo que se cree es que hay una primera etapa que es específica de cada entidad, que cada entidad va a tener un antígeno que va a disparar la inflamación del pulmón, que puede ser un antígeno inhalado en la neumonitis por hipersensibilidad o un autoanticuerpo en las enfermedades del tejido conectivo que van a desencadenar esa injuria del epitelio alveolar, pero que luego va a haber un porcentaje de pacientes que no van a poder entrar en una etapa de reparación que pueda mejorar la enfermedad, sino que van a entrar en una cascada de reparación anómala que va a llevar a la activación de los miofibroblastos, a la producción de matriz extracelular y a lo que conocemos luego como esa cicatrización aberrante de la fibrosis pulmonar, y que entonces todos estos pacientes se van a comportar en una vía final de la misma manera, con una enfermedad fibrosante progresiva no reversible.
¿Quién va a progresar? Sigue siendo imposible de predecir. No hay manera de saber en un inicio qué paciente con una enfermedad intersticial se va a comportar como un fibrosante progresivo. Tal vez los factores de riesgo sean ser hombre, tabaquista, ya iniciar con un funcional respiratorio deteriorado y tener panalización en la tomografía. Entonces, la discusión moderna es saber si nosotros necesitamos llegar al diagnóstico de una enfermedad intersticial específica, si esta paciente va a tener una neumonitis por hipersensibilidad, un síndrome de Sjögren, otra vez una enfermedad intersticial inclasificable, idiopática, o si solamente tenemos que saber cómo se va a comportar luego esa enfermedad, si va a tener una fibrosis progresiva, si va a poder ser reversible, si en algún momento se va a detener el deterioro clínico. Y como vemos, dentro de este fenotipo fibrosante progresivo tenemos varias entidades. Más allá de la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial inclasificable, la neumonía intersticial inespecífica fibrosante, la neumonitis por hipersensibilidad fibrosantes y la sarcoidosis son como las entidades que más frecuentemente pueden evolucionar de esta manera. ¿Y por qué nos preguntamos si es necesario tener el nombre y el apellido de la enfermedad? Porque cuando vamos a ver las opciones de tratamiento que tenemos, vemos que más allá de que el paciente tenga una enfermedad del tejido conectivo, una neumonitis por hipersensibilidad o una enfermedad intersticial inclasificable idiopática, la primera línea de tratamiento que podemos ofrecerle sigue siendo la inmunosupresión con corticoides y con algún ahorrador de corticoides, y que en caso de fallar la primera línea, la literatura nos propone agentes antifibróticos para todos. Y entonces vamos a repasar muy brevemente ahora los últimos trabajos. En cuanto a las enfermedades del tejido conectivo, tenemos el Sensis Trial, es un estudio que se hizo en pacientes con esclerodermia que progresaron a primera línea. Lo que busca es efectividad y seguridad de nintedanib versus placebo, y se vio que el nintedanib protegió la función pulmonar, y esto fue estadísticamente significativo a las 52 semanas. Lo interesante de este trabajo es que el 50% de los pacientes enrolados estaban en tratamiento de base con micofenolato, y en aquellos pacientes que recibieron solo micofenolato también se vio una protección de la capacidad vital forzada a las 52 semanas. Por otro lado, tenemos el INVUIL Trial, que también probó eficacia y seguridad en nintedanib en pacientes con fibrosantes progresivas no FPI. Este trabajo es muy interesante porque incluyó, como vemos, un 26% de pacientes que tenían enfermedades del tejido conectivo, otras además de esclerodermia, y también incluyó en más del 20% pacientes con neumonitis por hipersensibilidad. Y lo que vio el trabajo es que nintedanib protegió función pulmonar con capacidad vital forzada a las 52 semanas, que esta protección fue estadísticamente significativa, y cuando se estudió por subgrupos, aquellos que tenían tomografía con UIP-like u otros patrones, esta protección fue significativa en todos los grupos. La seguridad y los efectos adversos no tuvieron diferencia con los estudios que probaron nintedanib en fibrosis pulmonar idiopática previamente. Y no quiero dejar de mencionar el estudio con pirfenidona de Toby Mayer, que se hizo solo en pacientes con enfermedad intersticial idiopática inclasificable, que no pudo tener su outcome primario positivo porque estaba programado hacerlo en base a espirometrías domiciliarias, que cuando fueron a descargar los datos había datos erróneos y no pudieron ser evaluados, pero cuando hicieron un análisis secundario en base a espirometrías en consultorio, vieron que los pacientes que recibieron pirfenidona protegieron su función pulmonar estadísticamente con respecto a los pacientes que habían tomado placebo. Con lo cual, esta discusión entre agrupadores o clasificadores es una discusión que se va a seguir dando en el futuro de si tenemos que hacer diagnóstico específico de entidades clínicas o nos podemos guiar por la evolución de la enfermedad. Porque como vimos, con toda la información disponible hasta ahora, los tratamientos que tenemos para proponer a los pacientes siguen siendo muy similares.
Me gusta mucho este flujograma propuesto por Coten porque nos quita un poco la incertidumbre de todo el proceso diagnóstico. Me gusta mucho la idea del working diagnosis de una entidad provisional y poder explicarle al paciente que vamos a ir evaluando la evolución y que vamos a ir proponiendo el tratamiento diagnóstico con los equipos multidisciplinarios y que esto es un proceso dinámico y que puede ir cambiando. Muchas gracias. Bueno, Luciana, excelente también tu presentación, muy clara como siempre. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Aquel que tenga preguntas para hacer las puede enviar por escrito. Yo tengo una pregunta para hacerte, Luciana. Cuando vos hablas de las enfermedades intersticiales fibrosantes progresivas, la discusión es si vale o no vale la pena seguir investigando a ver cuál es la enfermedad de base, ¿no? Si tiene una enfermedad del tejido conectivo, una neumonitis por hipersensibilidad, como en este caso, que queda la duda, ¿cierto? Ahora, vos, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿merece la pena, vale la pena seguir investigando a ver cuál es la enfermedad de base? ¿El pronóstico sería el mismo en el caso de que fuera una u otra? O sea, ¿el pronóstico se define por ser una enfermedad intersticial fibrosante progresiva y acá no juega un rol importante la enfermedad de base? A ver, Lu, dos cosas. Yo creo que muchos de estos pacientes ya tienen diagnóstico etiológico previo, ¿no? Porque son pacientes que venían con un diagnóstico de enfermedad intersticial o de una inclasificable o de una neumonitis por hipersensibilidad y ya fallan a su primera línea de tratamiento y al fallar a su primera línea de tratamiento entran en esta clasificación de fibrosantes progresivas. En ese caso, creo que ya no nos importa tanto el diagnóstico etiológico, aunque ya esté hecho, porque, digamos, entra en esta nueva clasificación donde lo que nos interesan es si progresan, con qué velocidad progresan y qué tratamiento darles para tratar de frenar la velocidad de esa progresión, por un lado. Y después, en la otra pregunta, que sería si nosotros en base a ese diagnóstico de entidad clínica podemos tener alguna idea de pronóstico, la verdad que yo creo que no, que una vez que entran en esta última fase de fibrosis progresiva, progresan a pesar de la entidad clínica previa y eso no mejora ni empeora el pronóstico. Cuando en el estudio INVIL hicieron la selección de los subgrupos que habían enrolado, trataron de ver si el nintedanib tenía más efecto sobre alguno de los tipos de enfermedades, o sea, si esclerodermia tenía mejor respuesta al nintedanib que neumonitis por hipersensibilidad o artritis reumatoidea, etcétera, y vieron que no había diferencia entre los subgrupos, que se comportaban muy similares y que en todos los subgrupos nintedanib era igualmente efectivo. Pero por ahí un poco también la discusión entre esto de los agrupadores o de los selectores, para decirlo de alguna manera en castellano, de agrupar o de seleccionar pacientes o entidades, tiene que ver también con la disponibilidad que tenemos nosotros en nuestra práctica cotidiana de tener lo que ellos llaman biomarcadores o estudios genómicos o una medicina más de precisión diagnóstica como para poder encontrar subgrupos dentro de las patologías que nos puedan dar algún dato para predecir evolución. Y creo que, digamos, como estamos hoy y como estamos trabajando, todavía no es algo a lo que nosotros podemos acceder en nuestra práctica cotidiana para hacer diagnóstico. Perfecto. Otra pregunta, Lu. Cuando vos hablas de esperar para ver si hay fallo en lo que es la primera línea de tratamiento, en el tratamiento inmunosupresor, ¿no? Porque inicialmente vos lo que dijiste es, bueno, digamos, no vale la pena, no sé si es la mejor frase esa, pero diferenciar la etiología porque después el tratamiento sigue siendo el mismo. Se empieza con inmunosupresor y si hay fallo en la primera línea de tratamiento, se pasa a los antifibróticos. Bueno, ¿cuánto tiempo esperarías para ver si hay fallo en esa primera línea de tratamiento? Bien, es la pregunta que no responden en ningún lado. A ver, eso en general se charla con el equipo multidisciplinario. Digo, no, nadie va a tomar en su consultorio en soledad la decisión de, bueno, yo le voy a dar micofenorato durante 5 meses, le voy a hacer una espirometría y se le cayó la función
la capacidad vital forzada, voy a determinar pasar un antifibrótico, por ejemplo. Esas son decisiones que se toman con los equipos multidisciplinarios en base a cada paciente, en base a la línea de inmunosupresión que uno quiera usar. Yo creo que uno nunca espera, nunca prueba la medicación menos de 6 meses antes de tener una nueva, digamos, un nuevo rechequeo de cómo va el paciente, si progresó, si no progresó, y ver a qué otra línea de tratamiento pasa. Digo, sería como el tiempo mínimo 6 meses. Perfecto. Y vos tenés esos 6 meses un paciente que sigue empeorando, le sigue cayendo la función pulmonar. ¿Qué haces con los inmunosupresores? ¿Cómo lo manejás? ¿Le agregás antifibrótico a los inmunosupresores? ¿Bajás los inmunosupresores? Bien. Mira, en general lo que tratamos de tener en esos primeros 6 meses es por lo menos, bueno, un funcional respiratorio, sobre todo la espirometría, que es lo más reproducible, lo que uno tiene más a mano, como para ver cómo le fue desde el punto de vista funcional. Obviamente que más allá de que el paciente tenga una espirometría donde cae la función respiratoria, uno siempre quiere tener algún otro dato de progresión, ya sea sintomatológica, cómo se siente el paciente, cuál es la autopercepción de los síntomas, alguna caminata para tener una idea de qué está pasando con el ejercicio. Y en general, cuando vamos a hacer una segunda línea de tratamiento, uno intenta por lo menos disminuir los inmunosupresores si va a sumar un antifibrótico, porque ya tiene la idea de que esa enfermedad es más fibrosante que inflamatoria, entonces superponer las dos medicaciones es muy tóxico y además es muy costoso desde el punto de vista económico. Así que cuando uno toma la determinación después de no importa cuánto tiempo, tal vez se dé 9 meses para evaluarlo, tal vez se dé un año, pero después de esa decisión, la idea es empezar a disminuir la inmunosupresión para poder iniciar con los antifibróticos. Perfecto, Lu. Bueno, acá hay otras preguntitas. ¿Cuál es el rol de la criobiopsia? Porque la verdad es que no es algo que está muy disponible, a un estudio al cual no todos tenemos acceso en donde estamos. ¿Qué importancia le dan a la criobiopsia? A ver, la criobiopsia está tomando cada vez más fuerza en todos los trabajos de investigación sobre diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar, porque ha demostrado ser un método seguro y con un muy buen rédito diagnóstico para las enfermedades intersticiales. Es verdad que no está tan disponible en nuestro medio, nos cuesta mucho trasladar pacientes para hacer una toma de tejido solamente, el paciente tiene que trasladar, someterse a la intervención, volver a su lugar de origen, esto genera inconvenientes y costos, pero cuando uno va a ver las guías de diagnóstico de la mayoría de las enfermedades intersticiales, la criobiopsia está dentro de los algoritmos diagnósticos como un método alternativo para no llegar a la biopsia pulmonar quirúrgica. Perfecto. Para Josefina. Josefina, ¿la paciente tenía hipertensión pulmonar? La paciente en realidad tenía hipertensión pulmonar leve en un ecocardiograma de se hizo de rutina, se le pidió 2 veces ecocardiogramas y nunca, en realidad, tenía una presión sistólica estimada en 40 milímetros de mercurio, lo repetimos 2 veces y eso nunca se modificó, lo interpretamos como secundario a esta patología intersticial que ella tiene y no tomamos por el momento, lamentablemente, como hasta ahora no hemos podido iniciar un tratamiento, la conducta fue expectante por el momento. Perfecto. Otra pregunta. En pacientes con diagnóstico de intersticiopatía con el fenotipo fibrosante, ¿se ha planteado iniciar de entrada inmunosupresión asociada con antifibrótico? No sé si entiendo bien la pregunta, pero iniciar como las 2 terapias de entrada. Conjunto. Claro, eso dice la pregunta. No, porque para que un paciente ingrese digamos, en general lo que pasa cuando uno va a ingresar a un paciente dentro de esta categoría de progresión de fibrosis, el paciente ya venía recibiendo alguna primera línea de medicación que en general es inmunosupresión, ¿sí? O sea, en general uno propone como primera medida la inmunosupresión y después los antifibróticos quedan como una segunda línea de tratamiento en caso de que la que primero falle. En la única enfermedad que está autorizada por ahora la terapia antifibrótica como primera línea es la fibrosis pulmonar idiopática.
Perfecto, Y en este clarísimo. caso, la idea creo que también es iniciar con una dosis intermedia de corticoides hasta llegar a los valores óptimos de microfenolato, y una vez que llegamos a esa y hay una buena tolerancia, empezar a bajar el corticoide y dejarla con microfenolato. Perfecto. ¿Y cómo seguirían, José, desde el punto de vista del seguimiento de esta paciente, el tema de la hipertensión pulmonar? ¿Le harían controles con ecocardio? ¿Con qué frecuencia? Creo que lo que tenemos que hacer con esta paciente, que es lo que se decidió ahora, es iniciar un tratamiento, obviamente con inmunosupresión, volver a medirla ahora, que es lo que nos quedaría volver a reevaluar con un ecocardio, por lo menos ahora, antes de iniciar el tratamiento, y de acá a 3 meses volver a hacer un funcional, a ver cómo va la paciente, cómo se comporta, volver a hacer una medición con un ecocardiograma, y obviamente tomaremos una conducta en base a si esto aumenta o si no aumenta la hipertensión pulmonar, que ya sabemos la paciente que tiene en grado leve. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas para la charla de enfermedad intersticial, entonces vamos a pasar a la segunda parte de la presentación del día de hoy, que el tema es hipertensión pulmonar. Para esta parte vamos a tener a la doctora Noelia Balbo. La doctora Noelia Balbo es jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Provincial de Neuquén, es referente provincial de enfermedades respiratorias crónicas y es miembro de la sección de circulación pulmonar de la AMR. Ella va a presentar el caso clínico de hipertensión pulmonar, así que, bueno, Noelia, te dejo para la presentación. Muy buenas tardes. Voy a iniciar la presentación del caso clínico correspondiente a hipertensión pulmonar. Los objetivos de por qué presentar este caso clínico son tener en cuenta como diagnóstico diferencial de hipertensión pulmonar ante un paciente que presente disnea, de esfuerzo y que sea un paciente joven, describir el proceso diagnóstico, definir la realización de cateterismo cardíaco derecho, realizar evaluación pronóstica, determinar la oportunidad de derivación hacia un centro de referencia y ver obstáculos que pueden presentarse y cómo influyen en la evolución de la patología. Mujer de 34 años, de Neuquén, ama de casa, se presenta neumonología derivada desde cardiología. Como síntoma cardinal, presentaba disnea de esfuerzo. Ya tenía hecho el diagnóstico de hipertensión pulmonar, era tabaquista activa de 21 paquetes años, había tenido una cesárea, no tenía otros antecedentes de relevancia y tenía un medio social complejo. Ya tenía realizado un cateterismo cardíaco derecho, donde permitía observar una presión media de la arteria pulmonar de 43,5 milímetros de mercurio para un punto de corte de 20 o más, por lo tanto confirmaba el diagnóstico, y un test de vasoreactividad vascular positivo, es decir, permitió identificar potenciales beneficios con dosis altas de bloqueantes de los canales de calcio. Algunos aspectos de la historia de esta paciente: desde el diagnóstico inició tratamiento con anticoagulantes orales, acenocumarol y diltiazem, este último en dosis subterapéuticas. Tenía irregular adherencia a tratamientos con seguimientos muy fluctuantes, actualmente no había tenido seguimiento en los últimos 10 meses, ya había sido referida a un centro de referencia en Buenos Aires. Por lo tanto, la conducta fue realizar actualización diagnóstica, evaluación pronóstica completa y por ende reevaluar el tratamiento. Al examen físico presentaba una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18, una TA de 160, saturaba aire ambiente 96% y un índice de masa corporal de 21,48. A nivel del aparato cardiovascular tenía un componente pulmonar del segundo ruido aumentado, sin edemas, sin signos de cor pulmonar al momento, y en el aparato respiratorio no mostraba ninguna alteración. La radiografía de tórax mostraba un índice cardiotorácico aumentado a expensas de agrandamiento de cavidades derechas, un arco o cono de la pulmonar aumentado, prominente, aumento del diámetro de la arteria interlobar pulmonar y signos de oligoemia periférica.
Respecto del laboratorio, todo se encontraba dentro de valores de referencia, incluida función tiroidea, función hepática, serologías para HIV, virus de la hepatitis B y C y cribado para autoinmunidad. Los gases arteriales no mostraban mayores alteraciones. Respecto a la función respiratoria, tenía una capacidad vital forzada medida por espirometría de 77%, una DLCO o capacidad de difusión en monóxido de carbono de 65%, levemente disminuida, y un test de la caminata de los 6 minutos, disminuido en forma considerable. Caminaba 240 metros. Es importante determinar que este valor ya nos habla de pronóstico, para un punto de corte de que menos de 332 metros se asocia a peor supervivencia. El ecocardiograma mostraba una fracción de eyección estimada en 81% y había signos ya de mal pronóstico, como el movimiento anormal del septum interventricular secundario a sobrecarga de presión de cavidades derechas, severa dilatación de las cavidades derechas, la función sistólica del ventrículo derecho estaba conservada y estimada una presión sistólica de la arteria pulmonar de 130 milímetros de mercurio. No se observaba derrame pericárdico. Resumiendo, tenemos a la paciente en una clase funcional 2 con un ecocardiograma patológico con algunos marcadores de mal pronóstico, como el movimiento paradojal del septum, dilatación de cavidades derechas y un test de la caminata que arrojaba 240 metros y un 4% de desaturación. Continuamos con la realización de una angiotomografía de tórax. En este caso tenemos cortes que permiten ver la ausencia de lesiones a nivel de parénquima pulmonar. Esto nos permite descartar, por ejemplo, patología intersticial, POC, enfermedad veno-oclusiva, por mencionar solo algunas. Respecto a la ventana de mediastino, se podía observar un aumento considerable del diámetro del tronco de la arteria pulmonar para un punto de corte de hasta 29 milímetros. En este caso tenía casi 42 milímetros. También se observaba dilatación o aumento del diámetro de la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. También existían signos de aumento del espesor del ventrículo derecho. Continuamos con el centellograma de ventilación-perfusión, el cual permitió descartar tromboembolismo crónico. Tanto la ventilación y la perfusión fueron conservadas en ambos campos y la cuantificación ventilatoria y perfusoria bilateral fue conservada, por lo tanto excluye el diagnóstico de tromboembolismo crónico, ya que tiene una alta sensibilidad y especificidad este método. La conducta fue entonces recateterizar, hacer un nuevo cateterismo cardíaco derecho. El estudio fue dificultoso, fue interrumpido, se constató una presión intracavitaria del ventrículo derecho de 110 milímetros de mercurio, se intentó ingresar al tronco de la pulmonar, lo cual fue imposible por elevada presión. Por lo tanto, a la brevedad se suspendieron los bloqueantes cálcicos y se inició tratamiento con drogas específicas combinado sildenafil más bosentan, es decir, un inhibidor de la fosfodiesterasa y un antagonista de los receptores de la endotelina. Respecto de las medidas generales, comenzamos con la vacunación antigripal y antineumocóxica. Explicamos a la paciente que debía evitar actividad física intensa, si podía realizar actividad física de manera gradual, progresiva y supervisada. Apoyo psicosocial para comenzar a trabajar sobre la adherencia a los tratamientos, ver el pronóstico y la progresión y cómo iba a evolucionar esta enfermedad, y la importancia de los seguimientos, el control de la natalidad también y la cesación tabáquica. A los 6 meses concurre la paciente y se realiza el control respecto de la evolución como había sido luego del cambio terapéutico antes instaurado. La paciente progresó de clase funcional 2 a clase funcional 3. El ecocardiograma no demostró mayores cambios. Respecto del test de la caminata de los 6 minutos, aumentó los metros recorridos, caminó un total de 420 metros.
y pudimos realizar el dosaje de péptido natriurético cerebral, el BNP, el cual arrojó valores elevados. Es importante este marcador porque refleja disfunción del ventrículo derecho, ya que se libera en respuesta a la tensión de la pared del ventrículo derecho. Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones, para poder ubicar a la paciente en un estrato pronóstico determinado, nos valemos no solo de un parámetro, sino de varios. En este caso, para hablar si la paciente se encontraba en un área de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo para mortalidad. Por lo tanto, respecto a los determinantes pronósticos con los que contábamos hasta ese momento, pudimos ubicar a la paciente entre un riesgo intermedio y un alto riesgo, en base a la progresión de los síntomas, la clase funcional en la que se encontraba la paciente, los metros recorridos en el test de caminata, el dosaje de BNP, los hallazgos en el ecocardiograma y de la hemodinamia. Se tomó nuevamente contacto con el centro de referencia y se agregó una tercera droga, un prostanoide, Iloprost, se derivó a la paciente. Existieron dificultades para la autorización del Iloprost y la paciente discontinuó el seguimiento nuevamente. Volvió al servicio luego de varios meses, aproximadamente 11 meses. Había progresado a una clase funcional 4. Aparecieron signos de cor pulmonares y lo importante de destacar y de muy mal pronóstico es que había tenido un episodio de síncope. Se agregó a oxigenoterapia a priori para los esfuerzos para la marcha y ya cardiología había agregado diuréticos, amiodarona y digoxina. Tuvo una internación por insuficiencia cardíaca descompensada con mala evolución. No alcanzó a ingresar en lista de trasplante. Conclusiones: la hipertensión pulmonar se define por una presión media de la arteria pulmonar mayor de 20 milímetros de mercurio. El cateterismo cardíaco derecho es mandatorio para confirmar el diagnóstico. El 10% de los pacientes es respondedor al test de vasoreactividad vascular y de ellos solo el 50% lo hará a largo plazo. El rol del cateterismo cardíaco derecho en el seguimiento permite adecuar el tratamiento, cambiar o modificar conductas. Es una enfermedad compleja, del mal pronóstico. Tener en cuenta dificultades de cada caso, propios del paciente, el acceso a drogas específicas y la oportunidad del trasplante. Muchas gracias por la atención. Bueno, perfecto, Noelia. Muy interesante tu caso también. Muchísimas gracias por la presentación. Y vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Julián Ciruzzi. El doctor es médico neumonólogo de Neuquén y es el actual vicepresidente de la AMR. Bueno, Julián, te doy paso a vos para tu presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder participar de estas 19 jornadas patagónicas virtuales de la AMR. Y en este tema de hoy vamos a tratar el tema de la hipertensión arterial pulmonar. Y en esta ocasión nos vamos a dedicar a la evaluación del diagnóstico precoz en hipertensión arterial pulmonar. Para eso tenemos que aprender a sospechar, detectar y caracterizar los procedimientos clínicos para el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar es una entidad clínica de etiología diversa, caracterizada por cambios anatómicos y moleculares en la circulación pulmonar que conlleva aumento de las resistencias vasculares, lo que provoca una insuficiencia cardíaca derecha y posteriormente la muerte. La prevalencia es de 2 a 25 casos por millón de habitantes. La incidencia es de 2 a 5 casos año por millón de habitantes. En nuestro país deberían detectarse anualmente 96.000 casos. La relación hombre-mujer es 2 a 1. Para entrar en contexto, vamos a recurrir a este artículo publicado en la Revista Americana de Medicina Respiratoria de la Fundación Favaloro, en donde tenemos una serie de elementos interesantes para analizar. Fundamentalmente, las características de la población, más allá del sexo femenino que es predominante,
tenemos que destacar la clase funcional 3-4, que es justamente uno de los elementos que tenemos que analizar en lo que está ocurriendo, que es el diagnóstico tardío. Para también completar la información necesaria para poder analizar el tema de hoy, vamos a presentar el primer registro colaborativo de hipertensión pulmonar en Argentina, recopilar, que fue hecho entre varias sociedades, incluida la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. En este registro participamos 72 investigadores. Por Neuquén y la Patagonia estuvimos con la doctora Balbo justamente aportando casos. Y se estudiaron 627 pacientes con una edad media de 50.8, predominando la población adulta sobre la pediátrica y con una predominancia también de las mujeres sobre los hombres. Los síntomas más frecuentes fueron la disnea y la fatiga. Y los signos más frecuentes, el soplo de insuficiencia tricuspidia, el edema en miembros inferiores y la presencia de Dressler, el signo de Dressler en estos pacientes. Hubo retraso en el diagnóstico desde el inicio de los síntomas al cateterismo, con una mediana de 11 meses en este grupo y del cateterismo a la inclusión en el registro, una mediana de 8 meses. El tiempo del diagnóstico fue de 2 años y la clase funcional 3-4. Todo esto nos habla y nos sigue marcando un diagnóstico tardío en estos pacientes. La evaluación fue por distintos estudios, desde test de caminata, resonancia, centrograma, ventilación, perfusión, prueba de laboratorio, electrocardiograma, placa de tórax y otros más. La supervivencia en estos pacientes, en el preestablecido, en 583 de estos, 93% de la población, fue de 36 meses desde la inclusión. Y si comparamos los grupos de hipertensión pulmonar, vemos que es variable la sobrevida en estos pacientes, siendo diferente en los 5 grupos. Y cuando comparamos a los grupos que tienen hipertensión pulmonar idiopática versus los que no lo tienen, la diferencia también es significativa. 80% de los pacientes tuvieron estudios como electrocardiograma, placa de tórax, laboratorio de rutina y ecocardiograma. En el 60-70% tuvieron angiotac y tac de tórax, test de marcha y un centello de Cook que estuvo subutilizado. Menos del 60% tuvieron pruebas funcionales respiratorias y difusión, serología para HIV, reumatológica y péptido natriurético. Este grupo de manos lo que significa es la acción mancomunada de las distintas sociedades, aportando cada uno de los componentes que pudieron permitir hacer este estudio recopilar. Realmente ha sido un gran esfuerzo extraordinario. Ahora nosotros, para detectar a los pacientes con hipertensión pulmonar, tenemos que pensar no en el paciente que ocurre ya con disnea o fatiga en nuestro consultorio, sino en aquellas personas que están en etapa preclínica o asintomática. Puede ser este señor, esta señorita o esta otra señora, básicamente quienes estén necesitando un diagnóstico precoz, ya que sabemos muy bien que cuando más precoz sea el diagnóstico, es más fácil realizar la intervención terapéutica. Y aquí empezamos con el desafío, ¿cómo detectar a los pacientes? Y eso lo hacemos en base al síntoma cardinal, la disnea. Sensación subjetiva de falta de aire o percepción aumentada de la respiración o sensación de dificultad para respirar. Esta puede manifestarse en el reposo, en el ejercicio o durante el sueño. Tengamos en cuenta que para que un paciente presente aumento de la presión de la arteria pulmonar, debe estar afectado el 50% de la microcirculación pulmonar. La disnea entonces es progresiva y de esfuerzo. Y aquí vemos en el centro de la disnea, nuestro protagonista del día de hoy. Esta puede ser causada por enfermedades neurológicas, metabólicas, gastrointestinales, cardiovasculares y respiratorias, las que nos ocupan.
pero todas ellas participan de un mecanismo con un final común. Este síntoma entonces debe ser diferenciado clínicamente, y este es nuestro desafío. Dentro de las causas de disnea aguda, a nosotros nos va a llamar la atención y fundamentalmente vamos a pensar en el tromboembolismo pulmonar como parte de presentación de hipertensión pulmonar. Y como causa de disnea crónica, la hipertensión pulmonar en sí o el tromboembolismo pulmonar crónico, que también debemos tener en cuenta y sospecharlo. Para clasificar funcionalmente a estos pacientes, utilizamos la escala de disnea que fue generada por la OMS y la New York Heart Association. Esto divide a las clases funcionales en 4. Una primera, con pacientes con síntomas mínimos que no limitan su actividad física. Una segunda, con síntomas que limitan levemente la actividad física. Y un tercero, en donde los síntomas limitan la actividad física de forma marcada. Y por último, aquellos que están incapacitados para cualquier actividad física y ya tienen signos de insuficiencia cardíaca derecha. Un ejemplo de cómo aplicar estas clases funcionales está en este gráfico que corresponde a hipertensión arterial pulmonar idiopática. Vemos que la sobrevida en meses de los pacientes que estaban en clase funcional 1 y 2 fue mayor que aquellos que estaban en la clase funcional 3 y por supuesto mucho mayor que los que estaban en la clase funcional 4. A modo de ejemplo y para comprender la fisiopatología, este gráfico nos muestra el volumen minuto cardíaco que va en descenso a medida que la enfermedad avanza, y las presiones de la arteria pulmonar y las resistencias vasculares periféricas que van en ascenso. A su izquierda, la etapa presintomática o compensada, donde el paciente tiene un umbral de síntomas en donde todavía no percibe, no tiene sensación de disnea. Una vez que estamos en la etapa sintomática o descompensada, el paciente empieza a presentar ya estas distintas clases funcionales que mencionamos. Y por último, ya cuando decae y declina la función del corazón derecho, es donde aparecen los síntomas más significativos. La etapa sintomática y la etapa declinante serían las ventanas terapéuticas para actuar en hipertensión pulmonar. Un ejemplo también de sobrevida, comparativamente, del test de caminata en este caso, tenemos los dos grupos en donde aquellos que caminaron más de 332 metros en el test de caminata de 6 minutos, tuvieron mayor sobrevida que aquellos que lo hicieron en una distancia menor. También es diferente el impacto en la sobrevida en las distintas causas de hipertensión pulmonar. No es lo mismo la hipertensión pulmonar vinculada al VIH que la de las enfermedades cardíacas congénitas. Por eso es muy importante el estudio y la caracterización de los pacientes. En el año 2018, en Niza se llevó a cabo un encuentro que fue el 6º encuentro mundial de esta enfermedad, en donde se hicieron y se cambiaron algunas definiciones. En relación a la clasificación, sigue siendo la misma, de 5 grupos. En algún grupo, como en el 5º, se ha sacado a la esplenectomía como causa, o se han agregado otras genéticas que actualmente se han descrito como importantes para la detección precoz y el tratamiento de grupos familiares. Pero lo más trascendente fue el cambio en la definición hemodinámica. Clásicamente todos estamos acostumbrados a que la hipertensión arterial pulmonar se definía como una presión de la arteria pulmonar media de 25 milímetros de mercurio. Estudios hechos en sujetos sanos, cerca de 1000 individuos, que se prestaron a realizarse un cateterismo cardíaco derecho, permitieron establecer que el valor de corte para la hipertensión arterial pulmonar entre normales y no normales sería de 20. Se incluyó además el valor de resistencias vasculares arteriales pulmonares para identificar la presencia de un componente precapilar cuando está por encima de 3 unidades Wood. Este cambio que conllevó a que aumente la población en estudio y permitir a su vez la detección precoz, estando en discusión el valor que esto pueda tener para el inicio del tratamiento. A modo de ejemplo, en esta tabla se define en NISA 2018 los 3 tipos de hipertensión arterial pulmonar: precapilar, poscapilar y combinada, pre y poscapilar,
La primera que engloba los grupos 1, 3, 4 y 5 y las otras al grupo 2 y 5. La presión arterial media siempre es de 20, lo que varía es la presión de enclavamiento pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares, que son distintas en nuestros grupos para poder diferenciarlos. Entonces, diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Estamos aprendiendo sospechar, detectar y caracterizar. Cuando tenemos los síntomas o por algún motivo encontramos en un grupo de pacientes sospecha de hipertensión pulmonar, hubo un hallazgo incidental y sospechamos este diagnóstico, tenemos que detectarlo. ¿Cómo lo detectamos clínicamente? Lo más importante, como siempre, el examen físico. Si el paciente presenta edemas periféricos, si tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha, si tiene un soplo de insuficiencia tricuspidia o signo de Dressler, son elementos indicativos. También interrogarlo claramente con respecto a si su dignidad de reposo o de esfuerzo se produce en qué condiciones de actividad física. También la placa de tórax nos puede ayudar, así como el electrocardiograma, y vamos a mencionar especialmente al ecocardiograma para llegar al punto de tener una hipertensión arterial pulmonar detectada. Aquí vemos la placa de tórax con los signos típicos de engrosamiento de la arteria pulmonar o un arco tendido de la arteria pulmonar también. El electrocardiograma con su patente característica. Y el ecocardiograma, un poco digamos la estrella de este grupo, porque es un método accesible hoy día para todos los pacientes. Es muy utilizada para el screening de hipertensión pulmonar. Es sensible y específica, 90 y 75% respectivamente. Es muy útil en la detección y control posterior de la hipertensión pulmonar. Y es recomendado, en el caso de los pacientes con esclerosis sistémica, como control anual para detección de esta variante dentro de la esclerodermia, que es la hipertensión. Muy interesante es esta tabla en donde se busca la correlación entre los hallazgos ecográficos y la probabilidad de hipertensión pulmonar. La probabilidad se clasifica en baja, intermedia o alta. Esto fundamentalmente tiene que ver con la velocidad pico de la regurgitación tricuspidia. Si es menor a 2,8 no medible, si es más de 3,4, en donde no hay otros valores requeridos para definirlo como alta. Después tenemos valores intermedios en donde es necesario la presencia de otros signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar que veremos en la siguiente tabla. Pero básicamente lo más importante es tener en cuenta que en base a la ecocardiografía tenemos esta probabilidad de clasificar en baja, intermedia o alta la sospecha y probabilidad de hipertensión pulmonar. También hay otros datos sugerentes de hipertensión pulmonar en base a valores medidos en los ventrículos, en la arteria pulmonar y en la vena cava inferior, básicamente midiendo su colapso inspiratorio en base a una expresión profunda o calmada. Todos estos datos obviamente son manejados por el ecocardiografista en el momento de generar el informe. Tenemos que estar atentos a ellos para poder ver la calidad del mismo. A modo de ejemplo, podemos tener en cuenta estas imágenes estáticas en donde se ven los distintos elementos que el ecocardiografista debe tener en cuenta para evaluar hipertensión pulmonar. Es muy importante que cuando pedimos el estudio ecocardiográfico le pongamos al ecocardiografista en alerta de nuestra presunción diagnóstica. De esta manera la calidad del estudio se verá reflejada en el informe que finalmente nos va a dar la probabilidad de tener un paciente con hipertensión pulmonar. Es muy interesante este gráfico que estamos viendo porque tiene como un semáforo. Este semáforo habla de baja, intermedia o alta probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Entonces, esto que lo vimos recién, en base a los valores, se lleva a este gráfico para dividir a los pacientes en dos grupos. Un grupo de pacientes a su izquierda sin factores de riesgo y un grupo a la derecha con factores de riesgo asociados a hipertensión pulmonar o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Básicamente, yo voy a tratar de ser sintético en este punto. Miremos el semáforo en rojo, en alta probabilidad, y veremos que cuando tenemos una probabilidad ecográfica de hipertensión pulmonar alta, la recomendación es hacer el estudio ampliado con un cateterismo cardíaco derecho, tanto para los pacientes con síntomas o sin síntomas.
En los leves, ustedes podrán ver que en caso de ser sin factores de riesgo, hay que ver si hay algún diagnóstico alternativo. Y en el caso de que tenga factores de riesgo, hay que considerar el seguimiento ecocardiográfico. Entonces, sospechar, detectar y caracterizar. Estamos en este proceso y tenemos que agregar a los estudios las pruebas de función pulmonar, la gammagrafía, estudios de laboratorio, cateterismo si está indicado, con test de vasoreactividad si está indicado, y estudios como la angio-TC, angiografía pulmonar, pruebas de coagulación, estudios de sueño y eventualmente alguna biopsia pulmonar si estuviese indicado. Ahí llegaríamos al punto en donde sí estaríamos, llegando al punto de la hipertensión arterial pulmonar detectada y caracterizada. Este algoritmo se está marcando, en principio, que lo más importante siempre para iniciar es la historia clínica, los síntomas y los signos, sumados a los test de laboratorio sugerentes de hipertensión pulmonar. Después de este punto, nosotros tenemos que ver la probabilidad ecocardiográfica que tenemos en caso de hipertensión pulmonar, ya lo mencionamos, que es de baja y alta o intermedia probabilidad. Cuando es de baja, tenemos que considerar otras causas y luego hacer un seguimiento. Ahora, cuando es alto o intermedio, aquí tenemos dos posibilidades. Una, de acuerdo a nuestras posibilidades, continuar haciendo algunos estudios. En caso de estar en un centro de baja complejidad, remitir rápidamente a estos pacientes seleccionados a un centro de expertos en hipertensión pulmonar. En el caso de que sigamos sus estudios, el primer estudio a tener en cuenta es la gammagrafía de ventilación-perfusión para el cribado de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esto es muy importante porque si esto llega a ser anormal o hay sospecha de embolismo pulmonar crónico, este paciente tiene que ser derivado también rápidamente a un centro de expertos. En el caso del paciente con hipertensión pulmonar también podemos considerar si hay patologías cardíacas izquierdas y o enfermedad pulmonar, si esto es negativo, y si los datos no son significativos y tampoco podemos identificar alguna causa de patología cardíaca izquierda o enfermedad pulmonar, tenemos que remitir a este paciente a un centro de expertos para diagnosticar las causas más raras o menos frecuentes de hipertensión pulmonar. Por lo tanto, esto se sintetiza estudiando la probabilidad de hipertensión pulmonar en base al ecocardiograma, identificar los pacientes de alto riesgo, como estamos observando, diagnosticar las causas más comunes que están a nuestro alcance y por último, cuando llegamos a los diagnósticos menos frecuentes, siempre debemos recurrir a un centro de expertos. ¿Qué pasa en los centros de referencia? Y básicamente se revisa y se reafirma todo lo hecho. Pero lo que marca un poco también el camino es la gammagrafía de ventilación-perfusión, en donde sí, es normal, entraremos en un plan diagnóstico con cateterismo, diagnóstico hemodinámico, para confirmar la hipertensión pulmonar, ser revisado esto por un equipo multidisciplinario, clasificarla e iniciar tratamiento. Y si no se la puede clasificar, ensayar un tratamiento. Ahora, si te da positiva la gammagrafía con defecto de perfusión, tenemos aquí en el algoritmo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que esta puede estar no confirmada y llegar a otras causas, puede llegar a tener una hipertensión tromboembólica no confirmada y hay que revisar de vuelta el diagnóstico. Y por último, si está confirmado, clasificarla y tratar. En relación al diagnóstico, esto es dinámico, por lo tanto se están desarrollando nuevos métodos. Como pasa en medicina siempre, todo es al futuro cambio y mejor para todos, en el sentido de que nuevos métodos se van agregando para el diagnóstico de las distintas patologías. Este caso también tiene, por ejemplo, el desarrollo de la gammagrafía de ventilación-perfusión con SPECT, una tomografía computada con energía dual. En el caso de la resonancia magnética, diferentes programas para medir la ventilación y perfusión pulmonar, métodos de estudio y medición de los flujos de la arteria pulmonar, nuevos biomarcadores y parámetros de función del ventrículo derecho. Una de las técnicas a la que se le ha dado una mayor relevancia, si bien ya estaba disponible, es la ergometría con consumo de oxígeno. Como verán, esto hace más completo, entonces, el poder caracterizar a la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, esto sería un ejemplo de lo que hablábamos recién, en el caso de la ergoespirometría, en pacientes con síntomas que pertenecen a poblaciones de riesgo, por antecedentes familiares o por tener conectivopatías. Y dentro de los
novedades que podemos transmitir en el diagnóstico está los fenotipos, en donde un grupo de pacientes varones con distintas comorbilidades formaron un grupo que ahora se ha denominado hipertensión arterial pulmonar atípica o asociada a comorbilidades. Muy breve y finalizando, este semáforo es para evaluar el riesgo, acá están todos los signos que hemos descrito, para ocupar a los pacientes como un semáforo nuevamente, en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Terapéutica. Vamos a hacer una síntesis. 1. El tratamiento de monoterapia de inicio, con monoterapia de inicio, se reserva solamente para 1. Pacientes con test vasodilatador agudo positivo y respuesta favorable a calcio antagonistas a largo plazo. 2. Hipertensión arterial pulmonar atípica o asociada a comorbilidades. 3. Hipertensión arterial pulmonar asociada a VIH, hipertensión portal o cardiopatía congénita no corregida. 4. Formas leves de hipertensión pulmonar, con clase funcional 1 o una presión de arteria pulmonar media menor a 30 milímetros de mercurio, con función normal del ventrículo derecho. Y en quinto lugar, cuando esté contraindicado, el tratamiento combinado. Y para el resto de los pacientes, que tanto en el momento del diagnóstico como en su evolución no se encuentren en el grupo de bajo riesgo, deberán recibir un tratamiento combinado de inicio o progresar en el tratamiento, incluyendo los prostanoides sistémicos, hasta finalmente considerar derivar para su valoración e inclusión en una lista de trasplante pulmonar. El esquema muestra sintéticamente cómo se trabaja en un centro especializado y las distintas variantes que vamos a tener para poder indicar los distintos tratamientos. Básicamente, teniendo en cuenta la clase funcional de la OMS y la reactividad o no al test de vasoreactividad agudo. Final y momento para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Excelente presentación y muy completa. Ya has contestado algunas de las preguntas a lo largo de la presentación que han surgido, las fuiste contestando. Pero bueno, tenemos algunas ya preguntitas para hacerte. Una de las preguntas es, en un paciente que ya tiene el diagnóstico y está en tratamiento para hipertensión pulmonar, ¿cada cuánto sería óptimo controlarlo y con qué estudio se controlaría? Bueno, en realidad ahí estaban los parámetros, cuando matamos el semáforo, en donde la característica es tener en cuenta el test de caminata, la distancia recorrida. Uno puede también utilizar el ecocardiograma y también los valores de laboratorio como los estudios de ProBNP, que sería otro efecto natriúrtico cerebral, que sería otro elemento a seguir para ver justamente la característica del ventrículo derecho. Pero básicamente la clase funcional, el test de caminata y eventualmente también el ecocardiograma en el seguimiento. No es para seguimiento, por ejemplo, el cateterismo cardíaco derecho, salvo en casos seleccionados. ¿Se ha contestado? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Julián, te escuchamos. Perfecto. Bueno. La idea es esa, seguir esa guía que también mostró Noelia, ella nos mostró en la presentación del caso clínico, y allí ubicar al paciente y allí vamos a tener también la pauta de seguimiento. Hay un cuadro también en las guías que se realizaron en el grupo de NISA anterior al sexto que mostramos en esta charla, en donde se marca también el seguimiento de cada uno de los casos. Puede ser cada 4 semanas, cada 6 semanas, de acuerdo a la evolución que vayan teniendo y la respuesta al tratamiento que vayan teniendo, las modificaciones que se vayan haciendo. Recordemos que hay pacientes que inician terapéutica, como vimos hoy, con monoterapia, pero pueden no tener respuesta clínica y uno tiene que transformar a ese paciente en un paciente con un tratamiento combinado con bi o triple terapia, con 2 o 3 fármacos para poder compensar su disnea y mejorar su clase funcional. Julián, una pregunta. ¿Cuál sería el rol en esta patología de la rehabilitación respiratoria? Muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una jornada donde nos estamos dirigiendo a médicos generalistas, médicos clínicos y kinesiólogos.
en los centros de derivación siempre se hace una recomendación que los pacientes deben ingresar, independientemente de su clase funcional, en un plan de rehabilitación. Obviamente que no va a ser igual el plan que uno va a generar o va a hacer estos pacientes para los que están en clase funcional 1 o 2, o los que están en clase funcional 3 o clase funcional 4. La contraindicación para ingresar a un programa de rehabilitación es básicamente que el paciente esté descompensado hemodinámicamente o tenga falla derecha. Ese paciente primero tenemos que compensarlo y después ingresarlo al programa. Para cada uno de los grupos que mencionamos, se realizan actividades para mejorar su capacidad aeróbica. Si es necesario, estos pacientes pueden recibir oxígeno durante la rehabilitación y se plantea primero una primera etapa entre 2 y 3 semanas y se va evaluando la respuesta de acuerdo a la capacidad. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la definición hemodinámica de hipertensión arterial pulmonar, esto está validado en pacientes en reposo. Sabemos que durante el ejercicio la presión de la arteria pulmonar aumenta en forma normal, tiene un aumento de su presión normalmente con el ejercicio, cosa que ocurre también en los pacientes que la tienen elevada. No hubo acuerdo en el grupo de NISA del año 2018 con respecto a caracterizar o poder utilizar el aumento de tensión de la arteria pulmonar durante el ejercicio como parámetro de diagnóstico. Pero sí sabemos que mejora esto con la rehabilitación, o sea que la respuesta a la presión arterial media mejora si el paciente entró en un programa de rehabilitación. Perfecto. Julián, otra pregunta. En un paciente con probabilidad, Julián o Noelia, cualquiera de los dos, por supuesto, en un paciente con probabilidad intermedia, pero en el contexto de enfermedad del tejido conectivo, por ejemplo, una esclerodermia, el paso siguiente después del ecocardio, ¿sigue siendo igual dentro del algoritmo que mostraste? ¿La gammagrafía? ¿BQ? ¿Noé, querés contestar? ¿Noé? Sí, mira, lo que pasa es que ahí estaríamos, Julián, me podrás aportar Sí. o ampliar. Lo que primero teníamos que ver en ese grupo que vos estás mencionando es si hay afectación intersticial, lo cual estaríamos también viendo el grupo 3, es decir, si hay presencia de enfermedades pulmonares, ¿verdad? Porque si ya hay una afectación pulmonar intersticial asociada al colágeno, voy a tener otra causa. Y en este caso, excepto que se sospechara además enfermedad tromboembólica sobreagregada, uno ya discrimina en el primer paso, por eso la TAC de alta resolución es muy importante, el ecocardiograma, por supuesto, pero estaríamos enfocándonos en un grupo 3. No sé, Julián, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. En esclerodermia lo que sí está validado es que un paciente con esclerodermia, desde el inicio de su diagnóstico, tiene que tener un ecocardiograma anual. Y de acuerdo con Noelia, que únicamente que uno sospeche en este paciente que ha hecho un fenómeno tromboembólico, agudo o crónico, no estaría indicado hacer un tenteo BQ, salvo que esté la sospecha. Si está el diagnóstico de esclerodermia y tiene además un componente fibrosante, en este caso, ahí sí estaríamos en presencia de un paciente que puede seguir tratamiento y puede recibir otros tipos de estudios, ¿no? Bien, perfecto. Otra de las preguntas, Dale. perdón, otra de las Sí, sí. preguntas dice con qué presión sistólica uno podría sospechar una hipertensión pulmonar. En realidad, generalmente nos referimos a la presión arterial media para el Claro, diagnóstico. La sistólica nos puede generar, incluso en la medición, cuando hacemos una hemodinamia, se mide la presión de enclavamiento pulmonar, la presión Weight, se mide la resistencia vascular pulmonar y la presión arterial media, justamente porque puede ser una variable que nos puede dar falsos positivos, es tomar solamente la sistólica. Entonces, inclusive durante el cateterismo, cuando se mide la presión arterial media, hay una técnica para poder medir la presión en el punto de descenso del pico, para poder medir en el momento justo que está presente. Por eso se tomó ese parámetro y no otro. Perfecto, seguimos con las preguntas. ¿Qué
¿qué rol juega la anticoagulación? ¿La anticoagulación siempre? ¿La anticoagulación a quién? Noé. Bueno, la anticoagulación tiene, en realidad, hoy actualmente es un tema un poco, digamos, controvertido. Se ha ido circunscribiendo prácticamente a el grupo de la hipertensión, dentro del grupo 1 de la clasificación de hipertensión pulmonar, a grupos como la hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredable o asociada a drogas como anorexígenos. Por supuesto, si estamos en el contexto de un grupo 4, es decir, asociada a enfermedad tromboembólica crónica, bueno, ese sería otro capítulo de tratamiento, pero en la actualidad prácticamente se está limitando cada vez más la anticoagulación, cosa que antes veíamos que dentro del grupo 1, que es tiene varias entidades, por ejemplo, las enfermedades asociadas a enfermedades del colágeno, al VIH y a otras entidades, se anticoagulaban los pacientes, pero en la actualidad no. Dentro de los grupos que mencioné, que actualmente sí, incluso hay controversias, hay grupos que no están anticoagulando a todos los pacientes. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué opinan ustedes de la evaluación por un equipo multidisciplinario en hipertensión pulmonar? Bueno, la pregunta es muy buena porque dentro de la complejidad y lo difícil que es el abordaje diagnóstico, Julián hizo recién mucho hincapié en el diagnóstico precoz, es necesario el abordaje multidisciplinario. El trabajo en equipo es fundamental en esta patología. ¿Por qué? Porque tenemos involucrados al grupo de neumonología, al grupo de cardiología, que como vieron en el caso clínico estábamos trabajando juntos, involucra a hemodinamia, involucra al médico clínico también. Entonces, para trabajar de una manera más óptima en el abordaje de encontrar la causa, de después cómo es el algoritmo de diagnóstico, del seguimiento y demás, lo importante, es muy importante el trabajo multidisciplinario. Bueno, tenemos la alegría, les comparto esto, es reciente, hemos formado en el hospital el grupo de tratamiento multidisciplinario, donde tenemos el honor de tener a un referente en el área y que fue quien dio el puntapié inicial, formando aquel consultorio de los días jueves de hipertensión pulmonar, que es el doctor Cirusi. Entonces nos juntamos para discusión de casos clínicos con la gente de hemodinamia, con cardiología, neumonología, y bueno, y la idea es tratar de aunar todos los esfuerzos para el diagnóstico y bueno, y el seguimiento, que es complejo, ¿no? Recordar que estamos en Neuquén, la zona geográfica también nos presenta dificultades en cuanto a la derivación a centros de referencia, por ejemplo, tiene toda una logística, bueno, en fin, diversas situaciones que pueden darse, así que esto es muy importante. Está buena la pregunta para recalcarlo y para animar a que estos grupos sean cada vez más frecuentes, ¿no? Yo quisiera aportar lo que dijo Noelia, que está muy bueno, que la sección de circulación pulmonar, hace 4 años aproximadamente, con la doctora Norma Naval y la doctora Ana Díez, publicaron en la revista americana de medicina respiratoria una referencia que justamente habla de cómo debe ser constituido un centro de referencia. Se establece justamente todo lo que dijo Noelia y básicamente trabajo en equipo y generar en cada región o cada lugar un centro de referencia para poder tener experiencia justamente en la evaluación de estos enfermos. La presencia del hemodinamista es muy importante, pero también lo es la de tener un psicólogo, un nutricionista, alguien que tenga experiencia en rehabilitación cardiopulmonar. O sea, este equipo multidisciplinario permite que además que los pacientes sean tratados, además de ser evaluados, en el lugar en donde viven, cosa que mejora su calidad de vida y la posibilidad de insertarse socialmente. También hay apoyando todo esto, hay una asociación de pacientes que se llama IPUA,
la Argentina, ese es su nombre, y ellos apoyan todas estas actividades y todas estas posibilidades de formar centros para que los pacientes no tengan que viajar, y menos hoy como estamos en estos días, y poder rehabilitarse y hacer todas sus actividades en un centro de referencia. Bueno, perfecto. Muy claras las preguntas. Surgió ahora otra preguntita para Josefina y para Luciana. La pregunta que hicieron es si había algunos cambios o asociaciones entre diferentes inmunosupresores al comienzo del tratamiento antes de pasar a antifibróticos y cuáles serían las dosis sugeridas. Eso hablando de las enfermedades fibrosantes progresivas. Luciana o Josefina. No sé si me escuchan, pero ¿me repetís la pregunta, Lu? Sí, Lu. No, la pregunta era si había cambios o asociaciones entre diferentes inmunosupresores al comienzo del tratamiento antes de pasar a los antifibróticos. Diferencias en las asociaciones. Como si hay como un combo a elegir preferencial, debe ser. Yo entiendo que a eso puede dirigirse la pregunta. Mira, eso va a depender, uno, de la patología de base que tenga el paciente. Vos corregime, José, si te parece, de la patología de base que tenga el paciente y de cuál te parezca que es el mejor inmunosupresor, porque no va a ser lo mismo inmunosuprimir una esclerodermia, donde sabemos que tenemos que agarrar corticoides desde el principio, que inmunosuprimir una miositis, donde vamos a tener otra velocidad y y vamos a querer inmunosuprimir muy fuertemente desde los primeros días, que inmunosuprimir una artritis reumatoidea que tiene, por ejemplo, mucho síntoma articular y no tanta, no sé, inflamación sistémica o pulmonar. Entonces, el esquema de inmunosupresión siempre se decide con el equipo multidisciplinario. José. Y dependiendo de qué patología estemos tratando. En nuestro caso, por ahí la asociación que habíamos pensado era iniciar con una dosis de corticoides y no tan alta, y titular la dosis del micofenolato para después ser ese el ahorrador de corticoides con cuál dejar. Perfecto. Bueno, ¿alguno de los disertantes quiere agregar algo? ¿Quieren hacer algún comentario? Las presentaciones, la verdad que estuvieron todas excelentes, pero no sé si les quedó algo por decir o por aclarar. Yo quiero agradecer a los organizadores, sé lo que han trabajado, y realmente es un orgullo que tengamos estas primeras jornadas virtuales de la Patagonia, que realmente están siendo muy lindas, muy amenas, y bueno, ha sido un gusto para mí participar con ustedes de este grupo. Sí, la verdad que hicimos un grupo de trabajo muy lindo, creo que salió todo de 10, espero que todos lo hayan disfrutado como nosotros y que hayan aprendido como nosotros, siempre se aprende algo nuevo, y la verdad que fue un placer escucharlos a los 4. Aprovechamos ya para recordarles que también esto continúa mañana y el viernes. Mañana tenemos pediatría y rehabilitación respiratoria, viernes y EPOC, y viernes tenemos tuberculosis y cáncer de pulmón, siempre en el mismo horario de 18:30 a 21 horas aproximadamente, un poquito antes, y siempre con el mismo formato. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí presentes del otro lado, un placer escucharlos a los 4, y bueno, nos encontramos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, entonces. Gracias a todos, gracias Muriel. Gracias a Muriel, por favor, que es la genia de todo. Siempre gracias a Muriel. Totalmente, muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches.